de hermano, los pueblos vienen contra tu luz, pero tu fuerza viene de Jesús. Aunque el mundo quiera derribarte, Dios te levanta para guardarte. Tú eres Señor, vencedor eterno, Rey de Sion, fuego en el cielo. Nadie podrá, nadie vencerá. Tu gloria brillará, tu gloria brillará. Cerca estás, ciudad escogida, pero Jehová defiende tu vida. Las naciones tiemblan pelear cuando tu brazo empieza a actuar. Cuando se junten contra tu nombre, tu voz resuena, trueno que asombre. Eres Señor, vencedor eterno, Rey de Sion, fuego en el cielo. Nadie podrá, nadie vencerá. Tu gloria brillará, tu gloria brillará. Jehová pelea por su pueblo, nadie podrá apagar su fuego. Las naciones verán su poder. Él es Señor, vencedor eterno, Rey de Sion, fuego en el cielo. Nadie podrá, nadie vencerá. Tu gloria brillará, tu gloria brillará. Tú eres Señor, vencedor eterno, Rey de Sion, fuego en el cielo. Nadie podrá, nadie vencerá. Tu gloria brillará, tu gloria brillará. Aleluya, Dios. Te amamos. Queremos oír tu palabra, Señor, tocando nuestros corazones y guiando nuestro espíritu, Señor. Tu palabra es verdad, nosotros la creemos, Señor Dios. Y confiamos, Señor Dios, que tú establecerás hoy nuestro reino, Señor Dios, tal y como está escrito en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En estos días estaba viendo el evento de las Naciones Unidas, que me imagino que algunos de vosotros habéis visto. ¿Quién lo ha visto? Que levante la mano. Tranquila, es lo que dice. Bueno, se reúnen porque es política y hay que reunirse. Y bueno, realmente escuché algunos de los discursos que se dieron, y mientras los escuchaba el Señor iba hablando a mi corazón y me llevaba
algunos versos de la palabra de Dios, y realmente, aunque no en su totalidad, quizás esta palabra sí prácticamente hace visible una conclusión aplicada a la vida cristiana del conflicto que estamos observando a través de nuestras televisiones y a través de, bueno, pues de este tiempo en el cual todos sabemos que hay un conflicto árabe-israelí, en concreto entre los palestinos e Israel. Y como no quiero entrar en ningún tipo de forma ni aplicación política, solo en cuestiones bíblicas y en cuestiones espirituales, pero sí quiero dejar nota de que realmente Dios en estos tiempos estamos siendo los privilegiados. En estos tiempos está hablando a su pueblo en general, a su pueblo como nación, a su pueblo como olivo y a aquellas ramas que hemos sido injertadas en él, aquel pueblo espiritual, aquel pueblo que hemos nacido, ¿verdad?, a consecuencia de la venida de Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Mesías. Por eso me gustaría que prestaseis atención, como siempre lo hacéis, y que pudiéramos observar y ver qué similitud hay con lo que está pasando con nuestras vidas, con las circunstancias que están ocurriendo, porque si Dios quiere, el domingo que viene intentaré predicar sobre Romanos 11 y me gustaría que leyeseis ese capítulo, porque ese capítulo habla de cómo Dios sigue amando incondicionalmente a su pueblo. Y cuando digo a su pueblo, digo a todo su pueblo. Amén. Sin excepción. La Biblia profetiza que llegará un tiempo en que todas las naciones se unirán contra Israel, especialmente contra esta ciudad santa, Jerusalén. Para muchos esto puede sonar como algo político, pero en realidad es espiritual. Es el mundo entero resistiéndose a nuestro Dios, al plan de Dios Todopoderoso. En estos últimos tiempos he escuchado de todo. He escuchado incluso a varios predicadores o gente que se dice apóstoles decir que Jerusalén es esa ramera, la gran ramera que nosotros teníamos como la Iglesia Católica, pero en este caso pues no es la Iglesia Católica, es Jerusalén. Y daba un montón de unas cuantas citas bíblicas y parece que en algún momento alguna tenía sentido. Es verdad, Jerusalén ha sido una ciudad muy idólatra en muchos momentos de su vida por parte del pueblo de Israel, pero nunca más lejos de la realidad. Y en otros momentos he ido a hablar que somos un pueblo distinto al pueblo de Dios, al pueblo físico. Y en el domingo que viene, si Dios quiere, aclararé eso, pero hoy me gustaría dejar la similitud de lo que se estaba hablando allí y de lo que yo estaba percibiendo realmente, porque el Señor me llevaba a algunos versos de la palabra de Dios, viendo cómo Israel está siendo rodeado y parece que sin salida, porque cada vez son más los que están contra Israel, y no solo incrédulos, y no solo naciones paganas, sino también cristianos. Y me gustaría ver cómo nosotros también, porque formamos parte de ese pueblo de Dios del que ha sido injertado, o sea, nosotros hemos sido injertados en un árbol, no al revés. Y como también lo que le está pasando a Jerusalén físico, al físico, al pueblo de Dios, no al político, al pueblo de Dios, que como podemos ver en Romanos habla de un remanente escogido del pueblo de Israel. También nos pasa a nosotros, fuera de esa nación, fuera de ese conflicto, pero en otro conflicto que es el mismo, espiritual. Y que también podemos estar viviendo, enfrentándonos a momentos donde el enemigo y las circunstancias parecen venir de todos lados. Ni que decir tiene de que nosotros los cristianos pues recibimos ataques de un montón de sitios. Y el enemigo, nuestro adversario, está como león rugiente esperando ¿a quién? Devorar, ¿sí o no?
Hay un conflicto, nosotros no nos podemos separar de ese conflicto. Y realmente cuando pasaban distintos mandatarios hablando de Israel, siempre era lo mismo, ¿no? Y no solo por querer justificar los estados, sino por negar, ¿no?, una evidencia muy clara, que el antisemitismo es algo que ha estado siempre ahí, mucho antes incluso del Holocausto. Ha sido esa pequeña nación, ese pequeño pueblo siempre ha sido el problema mundial de todo el mundo. Por eso ha nacido el antisemitismo. Los judíos no sé por qué, o sí sé por qué, ¿no? Porque realmente de ahí salió la verdad hacia el mundo entero. No sabemos, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, cuántas gracias debemos de dar a Dios por ese pueblo. No llegamos ni siquiera a entenderlo ni a comprenderlo, independientemente de las circunstancias y de la política en la que muchos de nosotros quizás no estemos de acuerdo. Nadie está de acuerdo con una guerra, nadie quiere ver morir a nadie. Y menos los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a alegrarnos del sufrimiento de los niños muriendo y de la gente pasando hambre y de los, o que sea, de los fanáticos y de los terroristas siendo muertos, ¿no? Y ellos matando al mismo tiempo a civiles, a personas inocentes que no tienen nada que ver ni siquiera con el gobierno? Es como si ahora alguien por ahí fuera por ser cristiano y alguien me matase por no defender a nuestro gobierno o lo que fuera, ¿no? No es necesariamente necesario que nosotros estemos a favor de nuestro gobierno, pero sí es necesario que oremos por ellos, ¿no? Que oremos por nuestros gobiernos. La palabra de Dios lo dice muy claramente. ¿Estamos de acuerdo en ello? Por eso, así como Israel es rodeado y parecerá que en ocasiones no va a tener más salida que claudicar, a dejar, también nosotros nos vamos a enfrentar a momentos donde el enemigo y las circunstancias van a llegar sí o sí. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda algo importantísimo. Nunca abandona a Dios a los suyos y que Él pelea siempre por nosotros. Esto no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios, y por eso vamos a verlo ahora. La palabra de Dios en Deuteronomio 3:22 dice: no temáis. Dice: no los temáis. Dice: porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Cuando yo estaba escuchando las palabras de los distintos oradores y después escuché las palabras obviamente, del presidente americano y de Netanyahu, pues obviamente he visto más cordura en esas dos personas que en todos los demás. Y no es precisamente que a mí me agrade mucho Donald Trump, políticamente hablando, pero y Netanyahu, bueno, también he tenido mis más y menos, ¿no?, a la hora de poder expresar mis sentimientos y mis emociones delante de Dios. Pero he podido ver algo tremendamente poderoso y he podido sentir en mi corazón cómo realmente Dios está emergiendo un plan que viene detallado desde hace muchos años en la palabra de Dios, y que esto se cumplirá. ¿Y cómo nos afectará a los cristianos? Pues de igual manera que le va a afectar al pueblo de Israel, físico. Y dirás tú: pero no tenemos nada que ver. Sí, tenemos mucho que ver. Sí, tenemos mucho que ver. Por eso quiero hacer esa comparación y esa narrativa. Deuteronomio 3:22, para que nos quede claro que este verso es el que precede al capítulo de Romanos 11. Vamos a leer Romanos 11:1, perdón, el otro ya lo leí, que decía: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. El Señor pelea por nosotros. Amén. Por eso los cristianos tenemos que tener un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a crecer y dispuesto a ser transformado y a ser educado en el amor y en el poder de Dios. Pero Romanos 11:1 empieza diciendo esto: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y estaba hablando del pueblo de Israel físico, aquel que le había negado, incluso el que le había crucificado. En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, habla Pablo, de la descendencia de Abraham.
de la tribu de Benjamín. Pablo después narra, y si Dios quiere y llegamos al domingo que viene lo podré compartir, Pablo narra cómo esto es una realidad en el corazón de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo, es más, alarga el tiempo y está mostrando en estos tiempos una gran realidad y una gran verdad y una manifestación de las profecías bíblicas hechas mucho antes de estos acontecimientos, que van en paralelo también con nuestra vida cristiana, porque nosotros no estamos fuera del árbol, estamos dentro del árbol. Recibimos la savia de esa verdad integrada en el corazón de Abraham, en la respuesta de Abraham a Dios, del padre de la fe, ¿verdad? Y desde todas las historias que hemos contado y predicado en púlpitos como este, ¿verdad? Y todos a los textos del Antiguo Testamento que nos hemos dirigido para enseñar a los distintos hermanos, hemos visto algunas de las profecías que aún no sabíamos si realmente se habían cumplido o no, o se estaban cumpliendo, o tienen algún sentido en sí mismo en nuestro tiempo, en nuestra era. Y en Zacarías, capítulo 12, 2:3, se nos abre una ventana que nos hace percibir cierta luz. Y yo escuchando, le pedí a Dios que separara lo político de lo espiritual en mi corazón, ¿no? Que yo pudiera ver un poquito más allá. Y realmente, pues bueno, en ese clamor he comprendido y he entendido que el enemigo nos ha estado atacando siempre, desde que nos hemos convertido. Yo no sé si tienes noción o si tienes recuerdos desde que te has convertido hasta el día de hoy, ¿no? Y aquellos recuerdos que fueron claves en tu vida donde el enemigo te atacó sin piedad, a ti y a tu familia, ¿sí o no? A tus hermanos, a tu congregación, a los distintos, en los distintos momentos de tu vida. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3, esta es una versión antigua, la que está ahí en la pared, y a ver si coincide con lo mismo que digo yo, me imagino que sí. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es curioso, pero lo que estaba pasando en la ONU este día nos deja ver y nos abre una ventana a que prácticamente todas las naciones de la tierra están ya contra Israel. Lo quieran reconocer de una manera más suave o menos suave, están ya contra ella. No siendo obviamente algunos pocos aliados como Estados Unidos y algún que otro país que tiene alguna afinidad con Israel y con lo que está pasando allí y con lo que ha ocurrido en este tiempo. Pero lo que la palabra de Dios dice en Zacarías muchísimo antes, y esto fue escrito muchísimos años atrás, dice que Jerusalén es el punto de atención, está como por copa, dice que hará temblar a todos esos pueblos. Y bien que todas las naciones, y escúchame bien, ya no solo de Oriente Medio, que estamos viendo el mapa, ¿verdad? Como realmente acorrala a ese pequeñito país que se llama Israel, todo lo demás es en contra de él. No solo ahí, sino que dice que todas las naciones después se juntarán, incluso aquellas que no tienen nada que ver. Estábamos viendo en España aquí y en otros puntos de distintos países occidentales todas las manifestaciones que se están levantando. Así empezó el mover contra el pueblo judío en el Holocausto para darle alas a Hitler. Y lo aprovechó muy bien, no le pidió permiso absolutamente a ninguna nación para hacer, eso sí, un verdadero genocidio, ¿no? Lo que quiso fue exterminar, eliminar de la faz de la tierra a un pueblo como el de Israel. Pero, obviamente, como nosotros estamos anclados a ese pueblo y ya de entonces estábamos anclados, obviamente Dios estaba peleando por nosotros, aunque realmente, de alguna manera, parece que el pueblo de Israel siempre pierde, ¿no? Siempre lleva las de perder, todo el mundo está contra él. ¿Tú serías amigo de alguien que está contra, que todo el mundo está contra esa persona? ¿Serías amigo de esa persona?
te preguntarías por lo menos por qué todo el mundo está contra ti, ¿no? ¿Sí o no? Yo por lo menos me lo preguntaría, ¿no? Y me lo he llegado a preguntar, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está contra Israel, ¿no? Aquí en esta palabra dice que Dios mismo anuncia que Jerusalén será el centro del propio conflicto mundial. Siempre ha sido el centro de los conflictos, si vamos un poquito más allá en la historia, de un montón de peleas, de luchas, de conquistas, ¿verdad? Yo creo que nación imperialista no ha dejado de pasar por Israel para querer conquistarla, para querer someterla, ¿no? La última, la que destruyó y la que esparció al pueblo judío, obviamente la romana. Pero después otros muchos estuvieron queriendo, pues, tomar parte y posesión. Y la verdad es que no importa la fuerza de las naciones, nadie puede derribar lo que Dios establece. Y siempre ha pasado así. De hecho, la única metedura de pata que realmente cometió Israel, bueno, varias meteduras de pata, entre ellas la idolatría, pero la otra es pedir un rey como un gobernante, porque querían ser iguales a todas las naciones, cuando realmente Dios los había apartado para ser diferentes a todas las naciones. Y eso es el porqué realmente todas las naciones están en contra de Israel, porque Israel no es igual que todas las naciones y nunca lo será, aunque ellos inconscientemente de lo que estaban haciendo pidieron un rey para serlo, y están pagando un gran precio por eso. Y nosotros con ellos, porque formamos parte de ese remanente que nos dio la luz necesaria para que nosotros cambiásemos nuestra vida. Yo estoy sumamente agradecido a Dios porque pudiera dirigir mi vida y mi vista y mi clamor a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todas las circunstancias que vivieron y que vive este pueblo a través del tiempo, tanto las negativas, tanto las positivas como las negativas, tanto de rebeldía como de obediencia. He visto en ello, en estas cosas, muchas enseñanzas que me han hecho ver en mi vida y me han hecho aplicar como persona, como cristiano, en áreas de mi vida, cuando otros se oponen a mi fe, cuando otros se oponen a mi testimonio, me doy cuenta de que si realmente estoy cimentado en Cristo Jesús, voy a ser como esa Jerusalén, a la que todos miran y a la que todos de alguna manera pues quieren conquistar, ¿no? Y solo decir que sobre esa ciudad y sobre nuestra vida hay un plan inamovible. Solamente nosotros podemos chafarlo. Es solamente nosotros podemos alejarnos de Dios voluntariamente. Pero si no lo hacemos, ese plan sigue inamovible en nuestra vida. Y es el plan que ha establecido Dios. Por eso en Filipenses 4:13 me gustaría que alguien lo pudiese leer en alto. A ver si nos lo creemos este versículo, porque es un versículo muy corto, pero es necesario que te lo creas. Amén. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Alto, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad que lo crees este versículo? Amén. Pues realmente muchas veces en los testimonios de muchos israelitas y de muchos cristianos israelitas y de muchos hijos de Dios, cristianos fuera de Israel y dentro del pueblo de Dios, he escuchado cómo esas voces se levantaban en momentos en los que hay que hablar, en los momentos que no hay que quedar bien con nadie, porque no necesitamos quedar bien con nadie, porque si quieres quedar bien con todos, quedas a mal con todos. ¿Nunca te ha pasado? Querer quedar bien con todo el mundo y no es posible. Tal y como está la sociedad hoy en día, peor todavía. Antes ya no era posible, pero ahora peor todavía. Y como cristianos nos afecta y tenemos que declarar este verso en nuestra vida muchísimas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo creemos verdaderamente, lo declaramos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos atacan y hay muchas cosas que quieren derribar nuestra vida, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, la vida de la congregación, la vida de nuestros seres queridos, del pueblo de Dios a través del tiempo. Estamos viendo como Occidente, en vez de defender a los cristianos, lo único que hace es ponerse en contra de ellos. Y esto es una realidad muy clara. Europa se está islamizando.
Y no solo se islamiza porque ellos realmente vienen y hacen su labor por sus creencias, sino porque le ayudamos. Y le ayudamos políticamente y espiritualmente, dejamos o cerramos esa puerta. En vez de que realmente nosotros compartamos nuestra fe delante de ellos sin que se ofendan, sino queriéndoles hacer ver y entender que realmente estar en Cristo es la opción, no creer en Alá ni vivir una vida islámica musulmana, ¿verdad? Una religión musulmana. Nosotros creemos que la verdadera fe parte de Abraham, quizás del mismo remanente en el que ellos empezaron a tener algo en común con el pueblo de Dios, pero que después se desvirtuó, y todos sabemos lo que el Islam y su parte radical ha hecho, como la parte radical cristiana durante un tiempo sobre la tierra. Gracias a Dios que esa parte cristiana se separó. Pero ahora no deja de haber una parte cristiana también que está como en el globo, que está en la nube, media perdida, y no sabe ni lo que quiere, solo quiere ver cosas y aprovecharse de su relación con Dios, cuando realmente Dios tiene un plan para todas las naciones y Dios tiene un plan para que se vea y se extienda la verdad, y se extienda la razón de vivir y la razón de ser, se defienda la vida en vez de la muerte. Por eso le pedí a Dios: Señor, quiero realmente saber, ver, entender si tú vas a intervenir en favor de tu pueblo Israel, en favor de tu iglesia a día de hoy, a favor nuestra. Porque el ataque contra Israel es tan grande que humanamente parece imposible de resistir, como os decía antes. Parece que tienen un ejército bastante fuerte, pero no deja de ser un pequeño país, y si todas las naciones se juntan contra él, pues malamente se van a ver, ¿sí o no? Y si Estados Unidos, tal como tiene la cabeza de Donald Trump, cambia de opinión de un día para otro, pues se queda solo, y solo falta que eso ocurra. Realmente, ¿podrá resistir Israel? ¿Podremos resistir como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos, aquí en Europa, a un ataque tan brutal contra el núcleo fundamental de la existencia de la fe, en contra de un pueblo como el pueblo de Israel? Yo te quiero recordar lo que sufrieron los verdaderos cristianos en el circo romano, cuando Jesús cambió sus vidas, sus corazones, y su amor fue tan grande que a muchos no le importó ser presos y morir devorados, y morir de muchas formas crueles y terribles, dentro de cárceles, degollados, junto con nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Y todos los discípulos menos Juan, pero otros muchos discípulos que no vienen en la Biblia, y a día de hoy que siguen muriendo. Puertas Abiertas puede hablar, ¿verdad?, de esas cosas. Antonio nos ha compartido sobre eso en ocasiones, y estamos viendo que hay un pueblo perseguido, ¿no? Y es la misma persecución. Y el Señor me ha hecho entender de alguna manera que es la misma persecución espiritual. Por eso no te tires a la Bartola. Y cuando te digo, hermano, no te tires a la Bartola, que aunque parezca que estés cómodo, la vida puede cambiar. A nuestro presidente no se le ha ocurrido mejor idea que mandar un barco de guerra detrás de una flotilla de vergüenza, que aquí es una vergüenza, a un lugar en guerra. Hermanos, eso puede crear un conflicto bélico, y de repente pueden estar cayendo bombas en tu querida Ribeira, en tu querida España, en tu querido país, porque a alguien le pareció adecuado mantenerse en una posición en contra de un pueblo que parece que se puede aniquilar fácilmente, cosa que lo intentaron multitud de naciones, pero ninguna de ellas, y te recuerdo, ninguna de ellas fue capaz de derrotar al pueblo de Israel. Y muchas de las historias que se cuentan del pueblo de Israel, con mucha menos gente, con mucha menos fuerza, con mucha menos capacidad de guerra, ni ellos mismos, ni siquiera en la esclavitud, fueron capaces de derrotar su fe. Hasta que Dios cumplió el hecho de que en un día se convertirían en nación. Y estos versos hablan de algo fundamental, que es que Dios pelea a su favor. ¿Tú crees que Dios pelea a nuestro favor?
¿De verdad lo crees, hermano? Pues está pasando lo mismo que ha pasado con el pueblo de Israel, físico y espiritual, porque no nos olvidemos que dentro del pueblo de Israel físico hay hermanos nuestros israelitas que creen en Jesucristo, que aceptaron y que aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Y Romanos 11 nos lo dice con toda claridad. Pero tenemos que aplicar estos versos a nuestra vida. Así también cuando ya no podemos más, cuando nuestras fuerzas se acaban, es cuando más claro se ve que la victoria no es tuya, sino del Señor. ¿Cuántas veces hemos estado al límite para decir, lo dejo, lo abandono, como si tuviéramos otra opción? No tenemos otra opción, porque ya hemos salido de donde queremos ir, a donde queremos ir cuando estamos ya casi desmayando. De ahí hemos salido, y de ahí no había nada bueno, ahí en ese lugar no había nada bueno. Y si hubiera otra opción, podríamos de alguna manera tener alguna opción. Pero es que no hay ninguna opción. Cuando nuestras fuerzas se acaban, empiezan a obrar y a manifestarse las fuerzas de nuestro Dios. Por eso la palabra dice que Jehová peleará contra aquellas naciones, que el Señor pelea contra nuestros enemigos. Primera de Corintios 15, 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Nos pide algo que en ocasiones a mí personalmente me cuesta un montón: estar firme y constante. ¿Por qué? Porque mi debilidad, porque mis circunstancias negativas, aflicciones, etcétera, etcétera, me empujan a que así sea. Pero es ahí cuando entonces se hace vivo ese verso tan famoso y que tantas veces hemos dicho, ¿verdad? Que el poder del Señor se perfecciona en esa debilidad. Lo que pasa es que nosotros pues no lo acabamos de entender de todo. Pero la Escritura dice que, hermanos míos amados, que estemos firmes y constantes, implica que seamos valerosos, que no perdamos la onda, que no perdamos el hilo de la cuestión y que miremos atentamente no solo para lo que nos sucede a nosotros, sino para lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos puede alcanzar en una u otra manera. ¿Sabes? Antes de que empezara la guerra de Ucrania, antes de que empezaran los rusos a tirar bombas a Ucrania, en una ocasión unos periodistas pararon a una gente que iban por la capital, como puede ser cualquier ciudad de España, en sus restaurantes, su vida cotidiana, su vida europea, y les paraban y les decían: ¿creéis que la guerra puede empezar? ¿Creéis? Le hacían preguntas sobre la posibilidad de que pudieran caer bombas sobre la capital, sobre Kiev, sobre otras ciudades. Y a todos los que paraban decían: no creo que eso ocurra, porque nosotros ahí estamos viviendo tranquilamente, no pasa nada, todo está bien, y bueno, es un problema político, no sé qué, no sé cuánto. Todos, ni uno solo creía que pudiesen verse sometidos y adentrados en una guerra que ya dura casi 3 años, creo recordar, ¿no? Más de 3 años. Terrible, ¿sí o no? Y hemos visto la crueldad y lo terrible que son las guerras, pero no de ahora, sino de siempre. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados entraron en Alemania, no le pidieron a Hitler permiso, ni le pidieron a los habitantes que abandonasen Alemania, a los civiles, a ninguno de ellos, absolutamente a nadie. Ni siquiera Estados Unidos, cuando echó sus 2 bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima, lo hizo. Ni siquiera panfletos, ni siquiera le envió camiones con ayuda humanitaria, ni siquiera eso. ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Entraron a saco, porque ya era tal grande la destrucción, y Estados Unidos, conforme a Japón, ya no tenía otra forma de acabar con esa guerra. Cogió y no le importó que murieran niños, ni inocentes. Pero a Dios sí le importa cuando mueren los inocentes, y le da igual que sean de un lado y de otro. Porque Dios no piensa como pienso yo, ni como piensas tú, ni como piensa nadie, ni siquiera los presidentes y los gobernantes de esta tierra. Pero Dios permite ciertas cosas que nosotros no entendemos ni siquiera en este tiempo. Por eso tenemos que ir a la Escritura y ver que en este versículo dice que estemos firmes y constantes, y dice creciendo.
creciendo, no pares de crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en Cristo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Muchas veces he creído que mi trabajo con ciertas personas era en vano, pero realmente Dios siempre ha sacado este versículo rápidamente a mi corazón y a mi mente. Tu trabajo en mí no es en vano. Yo soy el que hago crecer la semilla, yo soy el que le da el tiempo oportuno a cada circunstancia, a cada palabra que sale de tu boca, a cada palabra que es manifestada por amor a Dios y a su nombre. Y esto no ocurre solo conmigo, ocurre contigo y con cualquiera que profese la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Por eso yo creo que está pasando algo que tenemos que estar mirando muy atentamente, porque no es normal que en cuestión de muy poco tiempo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, las naciones europeas, que la mayoría de los que realmente están a favor de acabar esta guerra, y nosotros estamos a favor, obviamente, como cristianos, como hijos de Dios, a favor de que no haya ninguna guerra, pero muchos de ellos están aplicando, estos que no están a favor de estas guerras, están aplicando el odio, que es ahí donde realmente se equivocan, sobre el pueblo de Israel, y no les importa la sangre ni los muertos israelitas. Todos sabéis que Hamás y todos los grupos terroristas pagan a sus terroristas, a sus soldados, para matar israelitas, y si ellos mueren, pues obviamente les pagan a sus familias. O sea, no solo les pagan un sueldo por ser soldados, sino que les pagan algo adicional por matar a civiles israelitas, soldados israelitas, o a quien sea que tenga nacionalidad israelí. ¿Lo sabíais? Pues si no lo sabíais, lo sabéis ahora. Y las familias de estos también, no sé ahora, porque ahora están obviamente estrangulados por todos lados, tanto financiera como militarmente, pero aún así siguen pues oponiéndose a dejar a los civiles que han tenido como rehenes, y realmente en ocasiones cuando le cedemos parte de nuestra libertad a nuestros adversarios y no hablamos acerca de la verdad que hay en nosotros, estamos como estos rehenes, estamos ocultos. Dice la palabra de Dios que la luz no es para poner debajo de ¿dónde? De un almud, de una mesa, no es para esconderla, ¿sí o no? Sino para poner ¿en dónde? En lo alto de una montaña. ¿Para qué? Para que la gente vea, para que esa luz resplandezca, ¿sí o no? Y no se trata solo de núcleos puntuales, sino precisamente de plantarse en medio de alguien que está equivocado y de alguien que está echando pestes y que incluso desea la muerte literal de otra persona cuando está defendiendo la muerte de otro, cuando quiere defender la muerte de otros. Es irónico, ¿no? Y patético. O sea, que yo esté a favor o en contra de la muerte de alguien y a favor de la muerte de otros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que no es incompatible. Si estás a favor de la muerte, lo estás a favor de cualquier muerte, en contra de cualquier muerte, sea en un sitio, sea en otro. Y esto nos pasa a los hijos de Dios en Occidente. Realmente vamos a estar como esta Jerusalén asediada, y no va a pasar mucho tiempo en que esto ocurra, porque de hecho ya está pasando, y de hecho ya no solo va a ejercerse esta influencia negativa y asfixiante en un medio político, porque ya hay mayoría en ciertas ciudades de musulmanes que pueden votar y sus alcaldes son musulmanes. En España, sí, me estás escuchando, alcaldes musulmanes que intentan a toda costa establecer su cultura aquí en España. Y no solo aquí, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Francia, y lo estamos viendo en un montón de países, en Bélgica, que ya casi es imposible detener esta situación. ¿Por qué? Porque han dado tanta manga ancha a que realmente se anulara sus culturas y diéramos paso a una libertad y un libertinaje que no tiene sentido. Porque todo tiene un punto y final. Y todo hay que
cuando se empieza a torcer. Todo hay que estructurarlo, para eso están las leyes, ¿sí o no? Pero leyes que realmente produzcan vida, no muerte. Y entramos en el último punto que hoy os quiero compartir. Que obviamente pase lo que pase, el fin será la victoria del Señor. La palabra de Dios lo dice, está muy claro, pero eso no quiere decir de que no haya sufrimiento en medio de su pueblo, en medio de aquellos que le aman. Esa victoria está medida, está calculada y está proclamada, porque en ella está la manifestación plena y total de su gloria, del resplandor de su gloria. Y entiéndeme bien, porque te afecta a ti, a mí, le afecta a tus hijos también, porque sin duda ellos también verán el escenario mucho más cruel y más terrible que lo que estamos viendo nosotros. No sé los años que podemos vivir nosotros, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo tendrán mucho más crudo que nosotros. Y nuestro deber es dejarle una herencia espiritual poderosa para que se puedan aferrar a ella y puedan luchar en los peores momentos de su vida. Por eso Apocalipsis 16, 14 al 16 dice así: para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. Ahí será la gran batalla. Y de esto también tengo una aplicación para poder hablaros de este lugar en el cual ya han transcurrido anteriormente batallas, y el lugar más o menos exacto de donde será. Pero acontecerá que habrá esa gran batalla, ¿no? Apocalipsis es un libro de revelaciones, y aquí nos está diciendo que lo reunirá en esa batalla de aquel gran día, y dice del Dios, el gran día del Dios Todopoderoso al que tú y yo servimos. Amén. Para pasar a Ezequiel 39:21, donde dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que hice. O sea, que se manifestará la victoria de Dios en toda la tierra, y esto ya lo sabemos desde hace tiempo, pero aún no lo acabamos de ver porque cada vez la cosa se complica más. ¿Sí o no? Y no solo se complica para una nación en concreto, Israel, que vive en un lugar, pues vaya, que ningún vecino le quiere. Es como vivir en un bloque de vecinos, ¿verdad? Y que todos pues te hagan la puñeta todos los días, ¿verdad? Te arranquen el buzón de correos, te orinen en la puerta, te insulten al pasar, todos los días así, imagínate. Qué bonito, qué guay, qué bien, ¿no? Qué emoción. Le peguen a tus hijos, o incluso vayan mucho más allá, o quieran ir mucho más allá. Si no van mucho más allá, es porque Dios aún no permite que vaya mucho más allá. Pero en esta ocasión han querido ir casi mucho más allá, cosa que obviamente después del Holocausto ha sido la mayor barbarie perpetrada en Israel después de esta terrible historia, ¿no? Como fue la del Holocausto judío, ¿no? Ya sé que tú vives en Puebla, Guiño, Boiro, Rianxo, Ribeira, y que quizás no acabas de conectar de todo con esta historia. A mí me ha costado un puñado también. Pero una vez que conectas con ella, te das cuenta que el plan de Satanás termina siempre en derrota. Él está derrotado. Aunque quiera arrastrar a todos los que pueda y más, y lo hará con su propia iglesia, los elegidos, si fuese posible. Dice la Escritura que lo hará. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Lo que parecía el fin de Israel se convierte en un escenario para que la gloria de Dios se manifieste delante del mundo. Y lo que va a aparecer nuestro final en Europa, de Mahoma nadie se puede burlar, porque saben que si se burlan puede pasar lo que pasó en el diario francés, ¿verdad? Vienen dos con Kalashnikov y se lían a tiros y matan a quien haga falta, porque a ellos no les importa morir realmente. Si los matan, sus familias cobran. Pero nosotros no tenemos esa mentalidad suicida aquí, ¿verdad? Pero los árabes radicales, los musulmanes radicales sí la tienen. Solo hay que ver las Torres Gemelas, solo hay que ver un montón de terroristas que se ponen esas bombas.
¿Verdad? Y no les importa apretar el botón y hacerlas estallar en medio, con tal de que muera cuanta más gente posible. Eso es culto a la muerte, un culto a la muerte trascendental y real, que está siendo patentado por este tipo de personas y por otras, ¿no? Que le apoyan incondicionalmente desde Europa, que no tienen nada que ver con esa nación, pero que se vienen afines porque no tienen otra cosa que hacer. Y esto no solo está afectando a esta realidad, parece que lo que está ocurriendo en Israel no tiene nada que ver contigo ni con nosotros, aquí en Galicia o en nuestra fe, y sí lo tiene que ver, es paralelo, es totalmente paralelo a lo que realmente está queriendo hacer el enemigo con nosotros, y lo va a usar. Europa le está dando de comer a su devorador, a su depredador, aquel que va a convertir todo Occidente en un campo de batalla real. Pero lo peor es que nosotros los cristianos, aquellos que realmente creemos que somos cristianos verdaderos, aquellos que estamos en contra de la muerte y a favor de la vida, y aquellos que no pagamos mal por mal, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, estos son los que más sufrirán. Y estos son los que más sufrirán. Por eso tenemos que revestirnos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que así sea, porque cada prueba en tu vida puede transformarse en un testimonio de fidelidad para con Dios. Por eso, olvídate de tus historias y de tus pruebas de estas del día a día y de tus cosillas y de tus movidas y de tus rollos, porque van a venir pruebas mucho mayores para nuestra vida si realmente proclamamos nuestra fe abiertamente, si realmente le decimos al mundo que sí somos hijos de Dios, que sí somos cristianos y que no vamos a hacer lo que ellos hacen, no vamos a vengarnos, porque la Escritura lo dice muy claro: mía es la venganza. Estad quietos. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. O sea, si alguien tiene que ser corregido y si alguien tiene que ser parado por el Señor, Dios lo hará. Y si Dios permite que haya cierta aflicción en nuestra vida, la permitirá. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio de nuestra fidelidad para con Dios. Ahí entonces veremos y sabremos quién es hijo de Dios y quién no, quién ha estado edificando sobre la roca y quién no. Ahí entonces sabremos si hablar de Dios aún en medio de una situación hostil es algo que necesitas hacer porque fluye de lo más profundo de tu corazón, o simplemente lo quieres esconder para esconder también tu propia vida, para que no seas atacado, para que no seas menospreciado, para que no seas ignorado, hasta por tu propia familia en ocasiones. Esto es algo que posiblemente ocurra en muy poco tiempo y que quizás en muchos sitios ya esté ocurriendo, porque esta prueba de fidelidad para con Dios, nuestro testimonio, ya tendría que estar produciendo esto. De hecho, en ocasiones lo produce. Cuando me paro a hablar con alguien y por casualidad se habla de este tema y quiero dar una opinión más o menos espiritual y no meterme en política, rápidamente lo he sentido con incrédulos y con cristianos, rápidamente hay una hostilidad y algo terrible. O sea, cuando niños y guerras ha habido siempre, y hoy en día en África mueren pero a centenares de miles. Antonio, no sé, tú como misionero lo sabes muy bien, en tus años de misiones, tú, Conchita, allá, ¿verdad? Y a nadie le importan esas dictaduras, y le importa un pepino que mueran cristianos, que muera lo que muera allí, y que sean cientos de miles. Pero sí, ahora a todo el mundo le importa que muera alguien en Palestina. Y no es que yo tenga nada contra Palestina, pero es que hay muertos en todo el mundo. Y lo que esto crea no es un sentimiento de ablandamiento de corazón, sino un sentimiento antisemita. Ten cuidado con esto, porque esto proviene del diablo, esto proviene de la oscuridad, esto proviene del mal. Y nosotros no tenemos que defender a Israel ni lo que hace Israel, tenemos que defender lo que Dios dice que hará, y lo que está pasando y lo que pasará. Y lo que estoy viendo y lo que hoy y lo que he visto estos días en las Naciones Unidas no ha sido otra cosa
que el establecimiento y casi el cumplimiento de estas profecías que acabamos de escuchar. Por eso tenemos que revestirnos del poder de Dios, y en Romanos 8, 35, 37 tenemos que empezar a educar nuestro corazón y a ver que realmente Dios te quiere en un lugar en concreto para que no solo le escuches, sino también para que puedas ser luz en ese lugar, y que no te canses de escuchar la verdad. Por eso en Romanos 8, 35, 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta. Sé que muchos de nosotros, los que llevamos ya mucho tiempo en el Señor, bueno, mucho tiempo, algún tiempo en el Señor, hemos leído esto, ¿no? Pero son preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? ¿Quién puede hacerlo? Y nosotros sabemos quién. Y nosotros sabemos cuándo y cómo. Alguien puede intentar separarnos y sigue preguntando: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nos está relatando una multitud de aflicciones que los cristianos pasamos desde que nos hemos convertido. Y el pueblo de Dios lo ha vivido y lo ha pasado desde que es pueblo de Dios. Atacado, humillado, despreciado, esclavizado, y hasta el día de hoy perseguido. Cuando de un desierto ha convertido un oasis, en medio de un desierto. Es una nación tan pequeña, pero que hace que la mayoría de las naciones, incluida España, dependan de ella para cosas vitales, no solo de su defensa, sino también de su vida cotidiana, en la agricultura, en la tecnología, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué te habla esto? ¿Qué te dice esto? A mí lo que me dice es que hay muchas cosas que me pueden apartar del Señor, de su amor. Pero dice lo que sigue: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Chao, Betty José. Por medio de aquel que nos amó. ¿Entendemos esto? Es importante que lo entendamos, porque realmente podremos vencer a todas estas cosas que nos preguntamos en ocasiones. Porque yo me pregunto: ¿hay alguien que pueda, hay alguna cosa que pueda separarme de su amor? Claro que la hay. Hay muchísimas cosas que puedan separarnos de su amor. Pero está escrito algo poderoso que acabo de decir: que por causa del Señor tenemos que ser muertos todo el tiempo. Y por causa del Señor quiere decir que me tengo que identificar con esa realidad y con esa verdad, la de ser hijo de Dios. Y tengo que hacerlo en mi vida diaria. No lo puedo hacer aquí. Obviamente el hacerlo aquí también es una evidencia de lo que posiblemente hagamos fuera. Por eso tengo que comportarme como tal y darle la importancia que tiene cuando me reúno para escuchar la palabra de Dios. Porque en mi casa o en nuestros hogares muchas veces no tenemos o no nos queda ni tiempo para coger la palabra de Dios, la Biblia. Y si lo hacemos nos cuesta un puñado porque, ¿verdad? Por lo que sea. Pero lo que está escrito, y dicen que por causa de él somos muertos y contados como ovejas de matadero. Pero dice: antes que todas estas cosas de lo que hemos dicho, que nos puedan apartar del amor de Dios, dice que somos más que vencedores por medio de el que nos amó, por medio de Cristo. Entonces, hermanos, para concluir, Dios ya anunció el futuro. Ya lo ha anunciado, no hace falta ser muy listo. Todas las naciones se levantarán contra Israel, pero no podrán destruirlo. Acuérdate de esto y de lo que te estoy diciendo. No podrán destruir no solo a Israel, sino tampoco a su pueblo espiritual, sino al pueblo de Dios a través de la tierra, a sus hijos, aquellos que hemos sido injertados. Será Dios quien pelee y quien reciba la gloria. Y en nuestra vida pasa igual. Y en nuestra vida a diario pasa igual. El mundo puede estar en contra de nosotros. Y lo está, en contra de los valores cristianos. Este chaval que murió en Estados Unidos, que aunque no era evangélico, creo que no era evangélico, es igual, era evangélico. El otro día salió una noticia una noticia de un sacerdote
que pronto le iban a hacer miembro de la Iglesia Católica, pero a lo que voy es igual, me da igual que fuera evangélico o no. A lo que voy es que tenía unos valores y los hablaba y obviamente abogaban en contra de la paz. A su esposa le hemos visto perdonar, incluso le hemos oído perdonar a su asesino. Eso habla de valores en el corazón del hombre, ¿sí o no? Y la palabra de Dios pone valores en nuestros corazones. Y el mundo va a estar en contra de esos valores. El enemigo puede rodearnos, es verdad, como león rugiente, esperando a quien devorar. Pero el Señor peleará por nosotros. Y lo dice en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Os lo dije el domingo, ¿verdad? Anterior, domingo pasado. Tú vas a estar tranquilo siempre, porque vas a estar en Jesús, vas a estar en Dios. Y esa es tu forma de estar tranquilo. Si buscas otra, si quieres estar tranquilo por tener esto, tener lo otro, tener más de una cosa, tener más de otro, por tener una casa más bonita o menos bonito, un coche más bonito o un coche más feo, lo vas a tener claro, porque es lo primero que te va a fallar debajo de tus pies. Lo que nunca te va a fallar es tener tu compromiso bien claro con Dios. Lo que nunca te va a fallar. Por eso este mensaje es simplemente, si Dios está con nosotros, como dice Romanos 8:31, ¿quién? Contra nosotros. No importa quién se levante en contra. La victoria es segura porque la gloria de Dios y nosotros somos su pueblo. Dios necesita ser honrado y necesita establecer su gloria, no para jactarse ni para dar redundancia a su ego, sino para establecer valores y un reinado eterno, glorioso, de vida a todas las naciones que se vuelvan al Señor. Me gustaría tener un presidente como Nayib Bukele en España. Y aún sé que teniéndolo habría problemas y dificultades y situaciones difíciles. Pero hay pocos presidentes que se puedan levantar como él lo hizo y hacer frente al terrible horror que había en ese país y seguir vivo. Aún no sé cómo no han intentado, seguro que han intentado más de una vez matarlo, pero sé firmemente que hasta el día de hoy Dios sigue de alguna manera queriendo que ahí esté y ser un faro de luz también. Pero nuestro verdadero faro de luz es Jesús, aquel que nos amó, perdonó y nos da luz al día de hoy. Amén. ¿Quieres creerlo? Di conmigo, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si tienes a Dios de tu parte, nadie puede hacerte frente. Amén. No importa que creas que estás derrotado, que creas que ya no tienes fuerza, que parece que Dios te ha abandonado. Cuidado, no estoy hablando de que estés haciendo fechorías y que por eso te sientas así. Estoy hablando de que hagas la voluntad de Dios, que sirvas al Señor y puedas de alguna manera sentirte también así. Dios está contigo, como lo estuvo con José y como lo está con todos aquellos que le aman. Amén. Y como lo está con su pueblo, su remanente, el remanente del pueblo de Dios, el olivo en el cual tú y yo hemos sido injertados. Quiero que cierres tus ojos si quieres y podamos pedirle a Dios que si por la razón que sea ocurre una catástrofe tan grande como una tercera guerra entre naciones, porque lo de Rusia y lo de Ucrania tampoco apuntan muy bien. Si nuestro país llega a ser tocado, que nosotros podamos seguir defendiendo nuestra fe. Si no pasa en nuestra generación, puede pasar la de nuestros hijos. Si ocurre en cualquier momento, que Dios esté con nosotros. Sabemos que permaneciendo a su lado Él estará con nosotros, porque Él lo dice: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo.
Señor, te creemos y te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por oír tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos a ir más allá y a no caer en la trampa de la política, en la trampa de la carne, en la trampa, Señor Dios, que el enemigo una y otra vez quiere poner a muchos, incluso a aquellos que ya hemos decidido servirte, Señor. Llévanos a la verdad y a la paz constante, Señor. Tu palabra dice que busquemos la paz y la sigamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.